pero lo arreglamos después, para que la tengan de respaldo en caso de que en algún momento quieran usar. En general, los antineoplásicos han ido en aumento. Uno de los que más se ha preocupado la industria en el último periodo en realizar o sacar medicamentos al mercado ha sido en general en base también a estos antineoplásicos, principalmente por las dificultades en los tratamientos que hemos tenido con las drogas tradicionales y con la falta de éxito o 100% de éxito con la mayoría de los efectos adversos que producen la mayoría. Si bien el tratamiento farmacológico es uno de los pilares contra el tratamiento contra el cáncer, en general tenemos bastantes otros matices que hay que considerar también, sobre todo en un paciente. Aquí vamos a tener una lista interminable de medicamentos y demás, y también de mecanismos de acción, pero la idea es que ustedes se vayan quedando con lo más general y conociendo más que nada las toxicidades que podemos encontrarnos también y que se pueden presentar en la práctica clínica para que vayan integrándolo también con las nuevas terapias que van a ir saliendo, que van a ir encontrando posteriormente, como la inmunoterapia, terapias dirigidas, que ahora son como mucho más específicas. Entonces, vamos teniendo cada vez mejores esquemas de tratamiento. El cáncer se define principalmente como una proliferación anormal incontrolada de células. Entonces, estas células tienen capacidad de invadir tejidos, ya sean tejidos vecinos, producir metástasis a distancia. Vamos a de alguna u otra manera incorporar, conocer esto no es una sola enfermedad, sino que es un grupo que puede ser sumamente heterogéneo de patologías. Podemos estar atacando distintos órganos, distintos sistemas, sobre todo, por ejemplo, en el sistema linfático, donde podemos encontrarnos con una cantidad de síntomas impresionantes también que puedan estar siendo producto de alguna proliferación celular en algún paciente. Por lo tanto, como son tantas posibilidades, también tenemos muchos tipos de tratamiento y muchas respuestas también a este tipo de tratamiento. Si bien para prácticamente todos estos casos terminamos usando la palabra cáncer, vamos a tener una gran diferencia entre, por ejemplo, un linfoma, que sería asociado hacia el sistema linfático, con un cáncer de colon y también con un cáncer de pulmón, donde vamos a tener enfoques terapéuticos completa y absolutamente diferentes. Entonces, se pueden asociar al mismo tipo de patología, en esencia, en base, pero son tratamientos y condiciones completamente diferentes. El tratamiento lo consideramos principalmente multimodal. Acá tenemos distintas modalidades que va a depender también nuevamente del tipo de cáncer o el órgano que esté siendo afectado, donde las terapias más clásicas asocian cirugía, radioterapia y quimioterapia. Siendo la cirugía, evidentemente, cuando tenemos una proliferación, un tumor sólido, en primera instancia, como para intentar eliminarlo. Posteriormente, en caso de, también podemos usar radioterapia o a nivel sistémico algunas drogas para una quimioterapia. En esencia, la mayoría de las veces, en el objetivo principalmente nosotros intentamos curar, pero en estos casos también, como en otras patologías crónicas, lo que intentamos es disminuir la progresión de la enfermedad, disminuir el riesgo de recaída en caso de que, por ejemplo, el tumor haya sido
extirpado con éxito. Nosotros vamos a intentar que esto no vuelva a producirse, vamos a tener que mantener la monitorización. En el caso de que esto ya esté un poco más grave y no tengamos la posibilidad de hacer una cirugía, vamos a intentar que esto no avance tan rápido, no avance a otros órganos, no genere otro foco. Y en resumen, ir controlando los síntomas para mejorar la calidad de vida dentro de lo posible. Tenemos los hallmarks, que en esencia son estructuras que la capacidad biológica que adquieren las células tumorales durante la evolución. Entre ellas están la proliferación sostenida, la evasión de la apoptosis, la inducción de la angiogénesis, etcétera. Entonces, cada una va a tener una condición de alguna u otra manera un poco más específica que nos lleva a ir desarrollando estos tumores malignos o esta condición de neoplasia. Lo interesante para nosotros es como en relación a la farmacología, que estos terminan siendo como nuestros eh, dianas terapéuticas, por así decirlo. Entonces vamos a intentar generar mecanismos de acción asociados a estos efectos, por ejemplo, un antiangiogénico, las terapias dirigidas específicamente hacia alguna condición específica, o la inmunoterapia posteriormente, que también nos ayuda a ir disminuyendo estos marcadores. ¿Se acuerdan del ciclo celular normal? En general, muchos de los fármacos de los citotóxicos ejercen su máxima acción durante las fases específicas de este ciclo celular, porque nosotros estamos intentando que estas células no proliferen, por lo tanto vamos a atacar estas células nuevamente de la forma más específica posible, idealmente. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos atacar principalmente la fase S, la fase de la síntesis de ADN. Y el problema es que la mayoría de estas drogas intentan ser específicas, pero en la mayoría de las veces no lo son tanto. Entonces podemos arrasar con algunos tejidos normales que también se dividen con rapidez y que vamos a ir provocando algún tipo de trastorno, por ejemplo, en la médula ósea, en el epitelio intestinal, en los folículos pilosos. Por eso es la caída del cabello, las alteraciones gastrointestinales, que son uno de los principales efectos adversos o que son de los más conocidos asociados a el tratamiento antineoplásico. Pero los tumores que están como que tienen una baja fracción de crecimiento, por ejemplo, el carcinoma de colon o el de pulmón, no suelen utilizar este tipo de fármacos, por ejemplo, porque no dependen del ciclo celular, porque ellos están como ahí, no tienen un crecimiento tan acelerado, por lo tanto, por ejemplo, para este tipo de tumores no nos van a servir. Entonces, nos van a servir principalmente para los que van a ir creciendo de forma mucho más rápido, para atacando directamente el ciclo celular nuevamente en algún punto específico. Una de las formas de tratar el cáncer principalmente y la más conocida es la que asociamos a la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? En esencia, es cuando hablamos de, en oncología, a fármacos que destruyen estas células cancerosas o impiden su crecimiento. Nos sirven en este caso para ambos contextos. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente de una manera citotóxica y poco selectiva. Lo intentamos, por eso se están estableciendo nuevas terapias dirigidas, pero todavía tenemos drogas que son bastante inespecíficas. Estos medicamentos pueden actuar dañando el ADN, como habíamos dicho, interfiriendo en la síntesis de proteínas, bloqueando la función de los microtúbulos,
en distintos mecanismos que pueden ir bloqueando la función de esta célula en general, evitando la proliferación. En- Después vamos a ir viendo, como decía, las otras terapias que de alguna u otra manera tienen condiciones un poco diferentes. Las que son ciclodependientes, las drogas van a estar asociadas, por ejemplo, a alguna a la célula en esencia, en parte donde se está proliferando, donde vamos a ir alcanzando en la mayoría de los casos al aumento de la dosis, vamos a alcanzar una respuesta, una meseta, y lo más probable es que ahí nos mantengamos. Pero tenemos otro tipo de drogas que son cicloindependientes, que van a actuar principalmente sobre el ADN, interfiriéndolo, como habíamos dicho, interfiriendo en la síntesis del ADN, y acá no necesitamos que la célula esté permanentemente en crecimiento. Entonces nuestras drogas, mientras más drogas incorporemos, mayor va a ser la respuesta. Y nuevamente acá, como no es tan específico, también va a ser eh, mayor alteración en otro tipo de células. Por lo tanto, igual tenemos que verificar, si bien podemos tener respuesta a la mayor cantidad de dosis, también vamos a tener la mayoría de las veces mayor cantidad de efectos adversos, como sabemos en la mayoría de las terapias, a la mayor ingesta o incorporación de un medicamento citotóxico. Tenemos distintas modalidades de quimioterapia, donde pueden estar asociadas principalmente a lo que queremos lograr con el paciente. Depende de los objetivos terapéuticos que se hayan fijado. No estamos hablando de un fármaco necesariamente, sino en este caso del objetivo clínico. Por ejemplo, la terapia adyuvante se administra principalmente antes de la cirugía, o radioterapia para reducir la carga tumoral, mientras que el adyuvante se da después del tratamiento local para disminuir el riesgo de recaída. La paliativa, que quizás es un nombre un poco más conocido, se da con el propósito principalmente de aliviar síntomas. Acá ya no estamos eh, tratando principalmente el cáncer en esencia, sino generando medicamentos para prevenir eh, los síntomas que pueden haber estado enfocados a la condición basal del paciente, y prolongar la vida. Y la curación en este caso ya no es posible. También tenemos, por ejemplo, la de mantenimiento, que es cuando ya estamos en eh, tratamiento posterior a ya sea la cirugía o en los primeros tipos de quimioterapia. La de consolidación, una vez que ya se ha considerado que estamos, entre comillas, curados en el momento. Y así sucesivamente tenemos distintos tipos de objetivos terapéuticos. Pero los más importantes serían el neoadyuvante, el adyuvante y la paliativa, porque son las condiciones que difieren un poco más en cuanto al tratamiento. Entonces, la neoadyuvante se va a realizar antes de la cirugía o de la radioterapia. La adyuvante la vamos a considerar principalmente para disminuir eh, después de un tratamiento local, evitar el riesgo de recaída. Y la paliativa principalmente para mejorar o aliviar los síntomas y prolongar la vida, y la curación en este caso ya no es posible. Por ejemplo, en algunos casos la de mantenimiento, tenemos pacientes con, por ejemplo, con leucemia, donde ya no tienen signos clínicos específicos, pero para evitar recaídas a largo plazo de mantenimiento también tienen que
mantener algún tipo de medicación específica. Y en todos estos casos, evidentemente también necesitamos un control periódico de signos y síntomas para establecer los efectos adversos que son bastante marcados con algunos de estos medicamentos. Dentro de los mecanismos de acción, la idea es que vayan viendo una visión bastante general, pero es un resumen de los mecanismos de acción principales de estos fármacos citotóxicos que yo les... Tenemos agentes principalmente alquilantes, donde si se van dando cuenta van enfocándose a distintos tipos de aspectos de la replicación. Agentes antimetabolitos, agentes antibióticos, antibióticos antitumorales en este caso, que no es como lo más frecuente, pero los van a encontrar. Y algunos que van a estar asociados principalmente a la condición. Esta clasificación termina siendo bastante útil porque nos permite anticipar un poco la eficacia como la toxicidad de cada uno de los grupos, porque el blanco termina siendo el ADN o la mitosis y vamos a pensar directamente en el riesgo de la mielosupresión y en efectos sobre los tejidos de alta proliferación, que son los que ya vimos principalmente. Entonces acá, en la mayoría de los casos, podemos ver cómo se van, por ejemplo, antagonizando algunas funciones de la replicación para evitar la diferenciación, para evitar la proliferación y la condición de nuevas células tumorales, o manteniendo o aumentando la condición del paciente. Los agentes alquilantes actúan formando enlaces cruzados en el ADN, lo que impide que la célula pueda replicarlo y transcribirlo adecuadamente. Este daño que producen en el ADN habitualmente va a conducir directamente a una muerte celular, y por lo tanto, de alguna forma, cuando ya llegamos a esta muerte celular, habitualmente encontramos efectos adversos también vinculados con este mismo mecanismo, como la mielosupresión, la infertilidad, eh, que pueden ser principalmente en este tipo de medicamentos cuando ya tenemos tratamientos como bastante a largo plazo. Los análogos del platino, que son bastante utilizados, y también tienen efectos dentro de todos los del grupo, principalmente asociado a la toxicidad sobre el ADN, o su acción principalmente sobre el ADN más que su toxicidad. Podemos tener efectos nefrotóxicos, ototóxicos, que también tenemos que mantener controlados. Después tenemos los antimetabolitos, y en particular a los antagonistas del folato, como el metotrexato. ¿Se acuerdan que el metotrexato lo vimos en distintos tipos de tratamiento? El Metrexet también. Son fármacos que van a interferir en la síntesis de los nucleótidos de purina y timidolato. Entonces vamos a lo siento. En este caso tenemos una estructura que va a disminuir de alguna u otra forma la replicación del ADN,
por lo que van a ser activos en la fase S del ciclo celular principalmente. Y nuevamente también podemos tener bastantes efectos adversos con este tipo de medicamentos, como principalmente mielosupresión, la mucositis, que vamos a ver más adelante, hepatotoxicidad. Y en el caso de metotrexato en dosis altas, ya necesitamos la necesidad de la hidratación, de la alcalinización de la orina, y en algunos esquemas también rescate con folinato para limitar el daño en los tejidos sanos. Entonces ahí vamos a tener que tener bastante precaución cuando aumentamos las dosis del metotrexato en caso de que sea necesario. En el caso de los inhibidores enzimáticos como la citarabina y la gemcitabina, acá nuevamente inhibimos el ADN, pero lo que inhibimos principalmente es la ADN polimerasa. Entonces intentamos nuevamente disminuir la proliferación de estas células inhibiendo directamente esta enzima. ¿Cómo lo hacen? Porque estas estructuras son análogos estructurales de la guanina y actúan como falsos metabolitos, entonces como que se hacen pasar por directamente para no producir un ADN correcto y por lo tanto disminuimos la producción de estas células. Y aquí nuevamente generamos dentro de los efectos adversos la mielosupresión y en las dosis altas de la citarabina también tenemos neurotoxicidad, conjuntivitis. Con la gemcitabina podemos provocar elevaciones de las enzimas hepáticas, neumonitis intersticial. Y en general se van a dar cuenta que muchos de los medicamentos que vamos a utilizar tienen un riesgo bastante importante en relación a los efectos adversos que pueden provocar. Estos fármacos se usan ampliamente en hematología y en algunos tumores sólidos que pueden llegar a ser bastante útiles por la inhibición principal, por su mecanismo de acción en esencia, para ir generando la condición. Y tenemos bastantes concentraciones en las que podemos ir revisando nuevamente los efectos que podemos ir teniendo con este tipo de fármacos. En el caso de los inhibidores mitóticos, tenemos los taxanos y alcaloides de la vinca, que provienen directamente de una plantita, que van a impedir la formación y la dinámica normal del uso mitótico, y por lo tanto esto se traduce en detención del ciclo celular y en consecuencia muerte de la célula tumoral, pero también en toxicidades características como la neuropatía periférica, nuevamente la mielosupresión, y algunos de estos también pueden provocar hipersensibilidad durante la infusión. Por lo tanto, estos fármacos se asocian principalmente con las neuropatías y puede ser una toxicidad limitante y a veces persistente. Entonces también tenemos que tener bastante enfoque cuando vayamos a considerarlos dentro de la terapia. Los inhibidores de la topoisomerasa. En este caso tenemos una enzima directamente que es esencial para desenrollar el ADN durante la replicación y la transcripción.
Entonces los fármacos que van a inhibir, en este caso la topoisomerasa 1, como el irinotecan y el topotecan, y los que inhiban la 2, que el etopósido y la mitosantrona, bloquean este proceso y van a generar roturas en el ADN que lleva directamente a la muerte celular. El irinotecan se asocia en algunos casos, dentro de los efectos, también a una diarrea grave. El topotecan y el etopósido producen una mielosupresión bastante marcada. Y lo más peligroso es que tienen riesgo de leucemias secundarias por daños genómicos acumulados. Entonces tenemos que tener bastante precaución con el uso de estos tipos de medicamentos porque podemos estar tratando algún tipo de neoplasia específica y después terminar con una leucemia secundaria. Entonces por eso hay que tener bastante precaución. Otra de las condiciones que tenemos que revisar siempre son las vías de administración. Habitualmente, cuando se piensa en quimioterapia, principalmente pensamos en una vía endovenosa. En, en algunos casos también tenemos los catéter asociados para aumentar el flujo, disminuir la alteración en las vías venosas externas. Entonces tenemos que establecer cómo vamos a generar la administración de esta terapia. Los fármacos antineoplásicos no solo se administran por esta vía endovenosa, aunque evidentemente es la más frecuente en los esquemas clásicos, pero también disponemos de algunas formulaciones orales, algunas subcutáneas, una que otra intramuscular. En algunas condiciones también tenemos tópicas. Ya hay que ser sinceros, la intratecal, la intracavitaria, intraarterial y intraósea son mucho menos frecuentes y habitualmente se asocian cuando parte de la condición neoplásica está vinculada a este tipo de circundante a la administración. Entonces ahí vamos a intentar concentrar el fármaco en un sitio específico. Directamente la elección de la vía va a depender directamente de la farmacocinética del medicamento, pero también del tipo de tumor y de la logística del tratamiento que nosotros vayamos a querer considerar. El tratamiento no depende solamente del tipo de cáncer, sino también de cómo va a estar el paciente. Dentro de las consideraciones generales, tenemos que establecer y detenernos en la seguridad del paciente, que termina siendo al final lo más importante. Y antes de comenzar un tratamiento de quimioterapia, vamos a tener que evaluar evidentemente todas las condiciones previas que ustedes ya sospecharán, que va desde un hemograma hasta la función renal, hepática, cardíaca, todo. O sea, mientras más antecedentes tengamos del paciente, mejor, porque vamos a ver si se generan cambios, si no se generan cambios, cómo está su funcionamiento orgánico previo, si tenemos algunas alteraciones, si tenemos alteraciones a nivel nutricional, etcétera, que de alguna u otra manera puedan llevarse en esta condición. Algunos de los que evidentemente tenemos que controlar, porque puede verse alterado dependiendo del tipo de cáncer, es el factor del dolor, que en algunos pacientes termina siendo algo bastante importante a considerar, ya que todos sabemos que mantener un dolor de forma permanente termina siendo bastante complejo, limita la condición del paciente a veces más que la misma condición de base.
Y uno de los aspectos que termina siendo bastante importante y a veces sobreestimado también es el estado psicosocial del paciente. Si el paciente se enfrenta bien a la nueva condición, si el paciente tiene una red de apoyo disponible, que no es menor al enfrentarse a una patología de esta índole donde vamos a tener en muchos casos que necesitar ayuda de un tercero. Entonces, si bien evidentemente estamos hablando del bienestar psicosocial del paciente, también se recomienda en algunos casos, y depende de dónde se vaya a generar la terapia y de los recursos disponibles, evidentemente, establecer también educación tanto al paciente como a la familia sobre signos de alarma como la fiebre, sangrado, tipos de dolor, disnea, porque muchas complicaciones puedan establecerse o pueden ser detectados por los mismos familiares, por el mismo paciente, de forma precoz al final, pero el paciente debe saber qué buscar, porque puede para él no ser tan importante una condición de disminución de la, eh, no sé, perdón, una, una disnea que pueda, si lo consideramos principalmente una dificultad respiratoria, pero cuando sería el momento de ir a un servicio de urgencia, cuando no es necesario una fiebre que para un paciente, entre comillas, sano, podríamos considerar utilizar solamente un analgésico y no debería ser de gran importancia en un paciente oncológico, sí podría tener mayores alteraciones o repercusiones, por lo tanto, esos signos de alerta, esos signos de alarma podrían también idealmente ser conocidos por la red que va a rodear a este paciente con cáncer. Vamos a tener distintos tipos de combinaciones en quimioterapia. Si bien vimos distintos mecanismos de acción, que esto ya es quimioterapia tradicional, por así decirlo, porque ya es como vamos a conocer otros aspectos también. Pero en general, ustedes saben que combinar distintos mecanismos de acción que buscan atacar un tumor nos ayuda de alguna otra forma a reducir la probabilidad de resistencia. Acá, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, con los antimicrobianos, que solamente en condiciones muy particulares o condiciones muy de riesgo se establecía la asociación de fármacos que tuvieran distintos mecanismos de acción, acá atacamos con todo prácticamente. Entonces, se han ido puliendo, se han ido estableciendo distintos mecanismos para reducir la probabilidad de esta resistencia y a veces permitir dosis un poquito menores, porque vimos que prácticamente todos tienen distintos efectos adversos. Entonces la idea es disminuir la posibilidad de esos efectos adversos también, intentando disminuir la dosis en algunos casos. No se trata de sumar medicamentos sin criterio, sino construir así una especie de régimen que haya sido probado evidentemente con distintos tipos de ensayos clínicos para que nos vayamos asociados a las nuevas guías de prácticas clínicas que ustedes saben que son guías de alguna otra forma que puedan ir vinculando algunos efectos o algunos medicamentos que son de más frecuente asociación y que tienen más experiencia clínica. Entonces la idea es disminuir la toxicidad a grosso modo, disminuir la posibilidad de resistencia y usar la menor dosis posible e idealmente también el menor tiempo posible. Siempre y cuando todas, evidentemente, tengan efecto
contra el mismo tumor. La CHOP o CHOP es un esquema bastante utilizado. Se puede utilizar, por ejemplo, en este caso para el linfoma no Hodgkin. Cada letra es un acrónimo que corresponde a cada uno de los fármacos que tiene un mecanismo distinto y juntos al final logran una respuesta que sería difícil de obtener con un solo medicamento. En general, van a verse enfrentados a distintos tipos de combinaciones, pero la idea es que de alguna otra manera vayan viendo. En este caso tenemos una ciclofosfamida, que es un fármaco alquilante que va a tener efectos citotóxicos directos, la doxorubicina, que acá tenemos un antibiótico que tiene propiedades inhibidoras de la topoisomerasa, entonces vamos a disminuir también la producción de este ADN, la vincristina, que es un alcaloide de la vinca que ya vimos que también tenía efectos directos, y por último un corticoide. En esencia el acrónimo directamente evidentemente está en inglés. La vincristina se le llama oncovin y el clorhidrato de doxorubicina hidroxida no rubicina. Entonces vamos a tener distintas modificaciones de estas mismas que se han ido generando posteriormente para ir estableciendo o mejorando la condición de cada uno de los esquemas. Podemos decir de alguna otra manera que la terapia antineoplásica ha ido cambiando de forma bastante frecuente en el último periodo, si bien, bueno, por un lado agradecer que no tenemos tantos pacientes en general que tengan este tipo de patologías, entonces los N en la mayoría de los estudios nunca son tan abundantes, pero sí se han podido ir manejando y ir generando con la experiencia clínica al pasar de los años distintos tipos de aspectos para ir generando distintas guías con protocolos que ya están mucho más estandarizados. ¿Por qué hay que estandarizarlo y por qué de alguna otra manera vamos a ir generando mayores revisiones? Principalmente porque se van generando distintos tipos de interacciones. Y estas interacciones pueden, sobre todo en un paciente oncológico que recibe muchos fármacos, vamos a ir generando distintos tipos de riesgo también. En un paciente con quimioterapia, si bien lo que nosotros vimos, que era la CHOP, va directamente a sus fármacos quimioterapéuticos, también el paciente oncológico va a recibir además analgésicos, antieméticos, puede recibir algún anticoagulante en algunos aspectos, los medicamentos que pueda estar recibiendo para alguna comorbilidad en caso de que lo tenga. Entonces, siempre tenemos que ir verificando las interacciones que vaya teniendo nuestro paciente. La cantidad de fármacos que se le administran tiende a ser bastante importante, más encima los tipos de fármacos tienden a generar bastante riesgo en distintos órganos. Entonces tenemos distintas interacciones, ya sean farmacocinéticas, farmacodinámicas, que pueden aumentar en algunos casos la toxicidad de algunos medicamentos de la quimioterapia y también en algunos casos modificar la eficacia de esta terapia. Por eso, cualquier tipo de medicación concomitante que el paciente esté realizando tiene que estar notificada, tiene que establecerse si realmente puede realizar o mantener el esquema de una comorbilidad, por ejemplo, una vez que se instaure el esquema de la quimioterapia. Las interacciones más frecuentes son a nivel inmunosupresor,
donde tenemos mayor riesgo de infecciones. Por lo tanto, tenemos que cuidar a nuestro paciente en quimioterapia. Habitualmente se recomienda que el paciente esté en un entorno lo más limpio posible, que no tenga contacto con tanta gente externa, sobre todo pacientes que puedan haber estado o estén resfriados o con algún tipo de bacterias, virus o demás, por el riesgo de provocar algún tipo de alteración en el paciente que ya tenga una alteración inmunosupresora. También tenemos distintos tipos, por ejemplo, si el paciente cursa con algún tipo de medicamento analgésico, por ejemplo, podríamos aumentar o provocar daño en la función renal. A nivel metabólico también tenemos distintos tipos de alteraciones. Y a nivel cardiovascular igual se van generando y en cada uno de los órganos algún tipo de interacciones con los fármacos antineoplásicos de base. Entonces ahí es donde tenemos que ir mejorando la condición y estableciendo los riesgos previos a la administración de estos medicamentos. La toxicidad general la vemos asociada para distintos tipos de aspectos, pero los tejidos normales resumen muchos estos efectos adversos que asociamos a la quimioterapia, que van a estar vinculadas a las náuseas, vómitos, pérdida de cabello, fatiga, supresión del sistema inmune, como hemos dicho, alteraciones hematológicas, cambio de la piel, en las uñas, incluso en algunos pacientes hasta tenemos problemas cognitivos. Y estos efectos reflejan de alguna otra forma el impacto que tienen los citotóxicos sobre las células sanas del paciente. Y como decíamos siempre, sobre todo las que se renuevan con más rapidez. Entonces, los fármacos citotóxicos en esencia son uno de los principales causantes de la pérdida del cabello, de las alteraciones en la piel, que son uno de los más frecuentes y también, como decíamos, de los daños a nivel gastrointestinal. A nivel cutáneo, tenemos distintas presentaciones que pueden estar marcadas también por una terapia citotóxica, donde tenemos, por ejemplo, el exantema, el eritema fijo de pigmentario, urticaria y otras manifestaciones que también pueden estar asociadas a la utilización de estos fármacos, donde tenemos una cantidad de efectos adversos bastante importante. Si bien en general las alteraciones a nivel cutáneo tienden a ser relativamente benignas y se resuelven con medidas simples, muchas veces tratamientos de corta duración, tratamientos tópicos que puedan ir mejorando la condición, eh, pero tenemos otras que son ya de expresión de hipersensibilidad severa hasta anafilaxia cuando se administra el producto durante la infusión. Entonces, podemos encontrar hasta compromiso respiratorio, edema en la glotis, alteraciones hemodinámicas, donde ya tenemos que directamente suspender inmediatamente el fármaco y activar un manejo de emergencia. Entonces ahí depende directamente de cómo se vayan presentando. Entonces, por más que en la mayoría de los casos las alteraciones a nivel cutáneo sean relativamente fáciles de tratar, si no tenemos precaución en los síntomas que está presentando, podemos pasar por alto algo que sea un poco más complejo. La mucositis es bastante frecuente y la toxicidad
muy frecuente y bastante sintomática. En primera instancia se manifiesta como sequedad, posteriormente ya tenemos dolor, hasta sensaciones de quemadura y después ya tenemos hasta dificultad para deglutir. Son lesiones directamente en la mucosa oral, que va a afectar la ingesta de alimento y por lo tanto también termina afectando la calidad de vida del paciente. El manejo incluye desde la higiene oral cuidadosa, o sea, colutorios, analgesia local, anestésicos, y en algunos casos, cuando esto permanece un poco de tiempo, también tenemos algunos tipos de infecciones oportunistas o infecciones secundarias. Entonces acá vamos a tener que realizar los tratamientos adecuados en caso de que se presente alguna. Por lo tanto, en este caso, la educación al paciente para evitar estas infecciones secundarias termina siendo parte de lo más importante. Por lo tanto, va de la mano con el aseo del paciente, sobre todo el aseo lingual, que no es tan habitual realizarlo como el dental. La quimioterapia también puede considerarse como altamente hematógena, pero hoy disponemos de buenos esquemas profilaxis antiemética, entonces tenemos que distinguir entre vómitos agudos, retardados, anticipados, y nos ayuda a elegir mejor el tratamiento preventivo y de rescate del paciente. Si generamos una buena profilaxis antiemética, mejoramos la calidad de vida del paciente y también va a favorecer la adherencia al tratamiento quimioterapéutico. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando utilizamos este preventivo, em, nos ayuda a que el paciente se adhiera en algunos casos también a esta condición. Entonces, podemos considerar una de las que se hace realmente principalmente para evitar el riesgo es utilizar el ondansetron junto con el tratamiento directamente de quimioterapia, que sería una alternativa prácticamente anticipatoria. Otro directamente cuando ya el paciente está vomitando, podemos utilizarle, que va a depender del tipo de potencial hematizante que tenga el paciente, considerar la utilización de metoclopramida o de ondansetron, como habíamos dicho. Pero depende del fármaco que estemos utilizando principalmente y anticipatoria directa, así, por el bienestar psicosocial del paciente, en algunos casos para mantenerlo un poco más sedado, también sobre todo antes de realizar la quimioterapia, dependiendo cuánto tiempo tenga que estar con la infusión, podemos considerar la utilización de benzodiazepinas unas 24 horas antes del tratamiento. Ya cuando no se dio antes ni durante y la emesis vino después, vamos a tener que hacer el tratamiento para emesis retardada. Y acá utilizamos el aprepitant y también podríamos considerar la metoclopramida. Ahora que tenemos presentaciones orales, antes no existía, bueno, antaño, del ondansetron, también en algunos pacientes, aparte del aprepitant, se podría llegar a considerar el ondansetron sublingual, pero ahí depende directamente de el tratamiento y la condición, el criterio del paciente. Se me anduvo, bueno, pero son detalles. La enterocolitis neutropénica es una complicación grave. Si bien la emesis es
compleja, frustrante y al paciente disminuye su calidad de vida, la enterocolitis ya directamente le afecta de forma mucho más grave. Se presentan pacientes con neutropenia severa, fiebre, dolor abdominal, compromiso del estado general, se asocia al daño de las mucosas intestinal y aquí ya tenemos invasión bacteriana. En un paciente oncológico con neutropenia y con dolor abdominal debe ser evaluado directamente por un riesgo de sepsis. Eso es uno de los conceptos que hay que evaluar. O sea, si por X motivo, causa o razón, a ustedes les llega un paciente con a urgencia, que es un paciente oncológico que está en tratamiento citotóxico en este caso, puede llegar con dolor abdominal asociado a los fármacos directamente, pero si el paciente ya indica neutropenia, eh, hay que evaluar sepsis en este paciente para ver en qué condiciones está. Tenemos distintos tipos de tratamiento posterior, pero esto puede evolucionar directamente a una peritonitis, a una perforación hemorrágica y a la sepsis es un... Ustedes saben que una sepsis es mucho más complicada de tratar y sobre todo en un paciente que ya está en terapia, en quimioterapia principalmente, va a ser también mucho más complejo, independiente que lleguemos al tratamiento quirúrgico. Entonces son sospechas que tienen que tener también mediar dependiendo de la condición del paciente que se presente. Vamos a tener distintos tipos de toxicidades en distintos tipos de órganos asociados a la utilización de estos medicamentos. Pero en resumen, la idea es que los antineoplásicos pueden producir daño específico, ya sea en el corazón, en el riñón, en el pulmón, hígado, hasta en el sistema nervioso, como por ejemplo algunos de los que vemos, el cisplatino, el metotrexato, algunos antibióticos específicos, que van a generar alteraciones en órganos específicos, donde de alguna u otra forma también tenemos que mantenerlos monitorizados y que se asocia directamente a sus efectos adversos. Por ejemplo, como veíamos, el efecto adverso asociado a la infertilidad, que está asociado al efecto tóxico sobre las gónadas de la vinblastina o del cisplatino, fármacos alquilantes en general, que también puede de alguna otra manera manejarse. Recuerden que si van a pensar o si alguien va a utilizar alguna terapia similar por este tipo de condición, en algunos casos, si el paciente es masculino y quiere tener hijos posteriormente, se puede dar en la consideración de congelar, o en el paciente femenino también podemos congelar los óvulos, y así como para prevenir alguna condición posterior. Y que nos indica también los estados de alerta con cada medicamento en los que tenemos que ver si tenemos algún tipo de alteración a nivel neurológico, pulmonar, cardíaco, etcétera, que van a ir representando o pensando signos de alarma directamente que puedan estar vinculados. Como prácticamente todo en la vida ya va generando con la utilización y dependiendo de algunos tipos de células específicas, cierto grado de resistencia. Entonces tenemos la resistencia primaria que ya prácticamente a las dosis estándar no nos va a generar algún tipo de efecto la terapia. Y acá es cuando podemos ver que aunque la quimioterapia funciona inicialmente, muchos tumores desarrollan algunos mecanismos de escape. Entonces, nos da a entender directamente por qué una vez que el paciente, por ejemplo, podemos mejorar los signos y síntomas clínicos en primera instancia, después podemos ver otros
órgano que esté también con células tumorales y que o que este tumor no haya disminuido considerablemente, o en el caso de ser algún sistema como el sistema linfático que se presenta de forma repetitiva. Entonces, cuando no responde nunca, es resistencia primaria y después ya podríamos considerarlo resistencia adquirida cuando responde al inicio, pero después ya deja de hacerlo. Entonces, cuando ya pasa eso, las células tumorales pueden mutar y van a empezar a activar vías alternativas de señalización. Vamos a aumentar las bombas de flujo, reparar mejor el ADN dañado, generar clones más resistentes, lo que obliga nuevamente a ir replanteando la terapia posterior. Y aquí es donde ya empieza a cambiar un poco la cosa. ¿Por qué creen que falla el sistema inmune? ¿Por qué se empiezan a provocar estos tumores? Porque de alguna u otra forma son células extrañas, diferentes, que nuestro sistema inmune en primera instancia debería reconocer y eliminar, porque son células anómalas. Entonces, ¿por qué un tumor logra crecer durante meses o años sin que nuestro sistema inmune logre destruirlo? Eso es como que de alguna otra manera quiero que se cuestionen, porque al final el cáncer no es un blanco pasivo, se remodela de alguna otra manera y genera un microambiente que lo rodea y convierte una respuesta inmune que al inicio podría haber sido eficaz en una respuesta que va bloqueando, que con el tiempo se va agotando. Entonces el microambiente tumoral se acumula varios tipos de células inmunosupresoras. Entre las más importantes están las células mieloides supresoras o las MDCD, los linfocitos T, los macrófagos, distintos que van provocando distintos tipos de citoquinas, las interleuquinas, y vamos a ir consumiendo determinados nutrientes clave y liberando distintos tipos de mediadores que van a frenar directamente la proliferación y la función de estos linfocitos T efectores. Entonces, no es que los linfocitos T no estén, sino que literalmente estos linfocitos T eh, van a ir reforzando el círculo vicioso de la inmunosupresión alrededor del tumor. Entonces, el tumor como que de alguna u otra manera va a reclutar estos eh, policías corruptos al final, que pueden ser estos mediadores como los macrófagos, estas células meloides supresoras, que van a bloquear y agotar estos linfocitos T citotóxicos, y vamos a ir alterando el metabolismo poco a poco hasta dejar sin combustible las células efectoras y hacer que algunas células, que son las células de muerte, sería muerte celular, las PDL1, que actúan directamente como un freno directo sobre la respuesta inmune, no se pronuncien, y de alguna u otra manera esto va a explicar por qué incluso en pacientes con un sistema inmune aparentemente intacto, un tumor va a ir progresando y no solo se esconde, sino que reprograma activamente el entorno inmunológico en el que trabaja. Es literalmente tener un enemigo dentro que está modificando tu propio ejército. Entonces nosotros tenemos la inmunoterapia
y la quimioterapia. He haber puesto el título al revés porque abajo lo puse al revés, pero ustedes ignoren e intenten verlo desde la quimioterapia tradicional a la inmunoterapia. En estricto rigor, nosotros tenemos la quimioterapia tradicional, que como decíamos, vamos a afectar principalmente al ADN o alteraciones en la mitosis celular. Tenemos efectos adversos sobre células, sobre médula ósea, mucosa, folículos pilosos, que eran estas células de rápida replicación. Y tenemos una toxicidad bastante factible, pero también tenemos una respuesta relativamente predecible, que va a depender si éramos dosis dependientes o independientes del ciclo. Pero por otro lado, después, algunos tipos de cáncer que no nos respondían a esta quimioterapia tradicional, podíamos utilizar la inmunoterapia, que acá vamos a ir reentrenando nuestro sistema inmunitario y potenciándolo para que pueda reconocer estas células nuevamente y destruir este tumor que de alguna u otra manera se ha estado haciendo el loco con nuestros linfocitos T, que están intentando hacer la pega pero no pueden, porque tenemos estos mediadores alrededor que han ido cambiando. Entonces vamos a ir generando una memoria inmunológica para que de alguna u otra manera esto no vaya progresando y tampoco se vuelva a repetir en el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos directamente? Intentar activar linfocitos T específicos contra el tumor, ir generando a partir de esto nueva memoria inmunológica para que ésta se mantenga a largo plazo. Y esta eficacia va a depender directamente de la biología molecular de este tumor. O sea, no nos va a ser útil específicamente para todos los tipos de cáncer, pero sí para algunos, con algunos señalamientos podemos ir estableciendo algunas condiciones específicas, que van a depender en algunos casos de los tipos de control que tenemos, que dan células asociadas directamente a el agotamiento que pueda tener este linfocito T que habíamos dicho. Entonces la idea es establecer algunos componentes que puede ser el PD1, PDL1, que van a estar asociados a la muerte celular. Entonces estas van a tener en su superficie, las células tumorales van a expresar estos PDL1 en su superficie y se va a unir al receptor PD1 que va a estar presente en el linfocito T. Entonces vamos a enviar una señal de apagado que lleva al agotamiento de este y vamos a ir disminuyendo la energía de la célula efectora. Eso es lo que hace de alguna u otra manera. Y cuando lo tenemos como uno de los efectos que nosotros queremos lograr cambiar, o sea, ya tenemos presencia de estos mediadores, la idea es ir modificando y reactivar esta respuesta inmune contra el tumor posteriormente. Otros checkpoints que son asociados directamente a los bloqueos que vamos a intentar crear son la CTLA4, que también es un punto de activación temprano de estos linfocitos en los ganglios linfáticos propiamente tal. Entonces esto también nos va a ayudar a amplificar posteriormente el bloqueo de esta respuesta inmune y por otro lado, al contrario, vamos a ir mejorando esta respuesta en caso de que lo potenciemos posteriormente. Los factores inmunosupresores del microambiente pueden limitar la eficacia de estos tratamientos, por eso en la práctica clínica se están explorando combinaciones de distintos
bloqueos de distintos puntos de control de estrategias para ir modulando estos microambientes tumorales que son los que de alguna u otra manera no dejan que nuestro linfocito T haga la pega para la que está hecha. Entonces, en general, nosotros tenemos distintos bloqueos del sistema inmune que va a estar asociado directamente a nuestros linfocitos y son estos los que vamos a intentar activar con la inmunoterapia para retornar a esta condición basal. En general, esta es la última diapositiva que nos orienta principalmente a integrar todos los factores en la toma de decisión oncológica. La elección de un tratamiento no depende directamente de el tipo histológico del tumor, sino también de los biomarcadores presentes, del microambiente tumoral, de las comorbilidades, de la función orgánica del paciente, de los objetivos terapéuticos que nos vayamos planteando. De alguna u otra manera, lo más importante de la clase de hoy quizás es este tipo de algoritmos donde eh, el diagnóstico histológico, los marcadores van a ser relevantes, perdón, durante la selección de las terapias más adecuadas y siempre en paralelo vamos a tener la definición clara del objetivo de tratamiento, si va a ser curativo, neoadyuvante, adyuvante o paliativo, o que también pueda estar considerando el control de la enfermedad. Entonces, muchos de los medicamentos anticuerpos monoclonales que puedan haber encontrado que sean parte de su trabajo en la mayoría de los casos, están asociados muchas veces los nuevos fármacos a los nuevos tipos de terapias que ya puede ser la inmunoterapia y también tenemos algunos enfocados a terapias más dirigidas hacia un tumor específico que puede ser, por ejemplo, terapias hormonales que también pueden ser un poco más específicas. Pero como decíamos, en general va a depender de distintos aspectos. No es la idea, no es establecer un protocolo específico para enfermedad, sino establecer y adaptar para cada una de las particularidades de sus pacientes que van a llegar a ser muchas y por otro lado que también conozcan y evalúen los signos de alarma con la utilización de cada uno de los fármacos para que de alguna otra manera, en caso de que el paciente llegase con vómitos extremos, por ejemplo, una hiperemesis con disnea, con fiebre, posterior a una terapia, a una quimioterapia en esencia, también establecer las condiciones paliativas que podamos tener con él en cuanto a los síntomas y cuando de alguna otra forma necesitamos otro tipo de condición. Ya chicos, dentro de, no sé si tienen alguna duda del trabajo o algún otro aspecto de la clase. Ya, en cuanto al trabajo, principalmente, como decíamos, la idea es que lo presenten el 2. En caso de que no tengan tiempo suficiente, nos lo indican con tiempo porque aquí solamente tienen que subir el video. Recuerden que la próxima prueba es el próximo viernes, porque después teníamos la pausa docente. Esto de tener clases los viernes y los jueves nos ha sido bastante problemático, pero es lo que tenemos. Por lo tanto, como siempre, solamente la cápsula informativa es realizar el video donde pueden hacer una presentación, pueden directamente crear el audio para la cantidad de tiempo suficiente. Así que sí. ¿Javiera? No sé si me dio mi Gmail. Le mandó un Gmail hace poquito. Si fue mientras estaba hablando, no he recibido, no he revisado nada aún. Ah, ya. Espéreme.
Sí. No sé si se quiere quedar un par de minutitos ahora y lo revisamos al tiro. Ya, profe. Ya. Ya, chicos, si no hay más dudas ni consultas, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Recuerden que la idea del bloque siguiente es que trabajen en su trabajo, valga la redundancia, pero si tienen que realizar algún otro tipo de actividad, están libres de hacerlo, evidentemente, pero tengan y des el tiempo para no estar a las últimas horas el uno, porque después tienen que estudiar para la prueba. Ya, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe, que esté bien. Cuídense también. Profe, Díganme. a mí me surgió una duda sobre el trabajo que en una parte de la pauta dice como que utiliza vocabulario adecuado para la audiencia objetivo. Entonces, el trabajo va dirigido, o sea, tengo que presentarlo como si fuera a otro personal de salud, algo más informativo o como si fuera hacia un paciente que se le está explicando un tratamiento. En esencia nosotros no lo definimos. Lo ideal sería que fuera otro personal de salud, pero en caso de que por X motivo a usted le sea más útil considerarlo asociado a un paciente, la idea es que por último nos pongan la consideración que está asociado a el trabajo a este tipo de público objetivo, en caso de que lo quiera hacer de forma diferente. Ya, profe, muchas gracias. Por nada. Chao, profe, cuídese. Chau. Chau.